En Al Día Noticias, en emisora.5, establecemos comunicación con Germán Palacio, gerente general de Fedepapa. Bienvenido al Día Noticias. Buenos días, John Deere. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Al Día Noticias. Bueno, hay dos eventos que queremos dialogar con usted que se van a realizar y que son promovidos por Fedepapa. Uno de ellos tiene que ver con el primer seminario ganadero. Esto tendrá lugar este jueves 29 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el municipio de Zipaquirá. Y también queremos hablar de un curso de la papa, un espacio para actualizar los conocimientos en aplicaciones y tecnología del subsector de la papa. Pero antes de entrar con estos dos temas sobre capacitación, me gustaría conocer cuál es la posición que tiene en este momento Fedepapa frente a proyectos muy controvertidos, pero necesarios para el país, como la reforma tributaria que hace tránsito en el Congreso de la República. ¿Cómo la ve este sector de la economía colombiana? Yo creo que de todas formas, todos estos proyectos de reformas tributarias merecen un análisis muy profundo y se tiene que ir ajustando a las necesidades del país. Consideramos que no se debe afectar de ninguna manera los productos de alto consumo de las clases menos favorecidas, desde los estratos 1, 2 y 3, es decir, gravar los alimentos ultraprocesados, gravar incluso los plásticos de un solo uso, hacen que todos esos productos de la canasta familiar que solo, por ejemplo, en la leche, por ejemplo, en la arveja, los frijoles que vienen empacados con plásticos, esto encarecería de cierta forma los costos en la canasta familiar. Todas estas reformas merecen un análisis muy profundo y se irán ajustando de acuerdo a los planteamientos que representen el Congreso de la República. Pero de momento, ¿usted cree que esta reforma puede estar afectando el costo de los productos de la canasta familiar? En ese sentido, sí, cuando se graban plásticos de un solo uso, como le ponía el ejemplo de la leche, el frijol, la arveja, muchos productos como el pollo y otro tipo de productos de alto consumo en la canasta familiar, los productos procesados, el salchichón, las mortadelas, las papas que vienen empacadas, todo eso encarecería bastante y entonces estas clases, los estratos 1, 2 y 3, que son altos consumidores de estos productos por sus bajos ingresos, eso afectaría de cierta forma la canasta familiar. Y también de pronto podría afectar el precio de la papa porque mucha papa se comercializa en ese plástico de un solo uso. Totalmente. En muchos lugares se consume y se compra la papa y se comercializa la papa, sobre todo la papa criolla, en empaques plásticos porque la papa criolla es muy perecedera, se brota muy rápido, entonces se compra en pequeñas cantidades y viene casi siempre empacadas en bolsas plásticas. Ujú. ¿Ha tenido el gremio económico como Fedepapa la posibilidad de expresar sus inquietudes frente a la reforma tributaria? ¿El Consejo Gremial ha tenido posibilidad de interactuar con el gobierno, Ministerio de Hacienda en este sentido, los congresistas, por ejemplo, en este sentido? ¿Cómo ven ustedes ese flujo de comunicación? Nosotros hemos tenido reuniones directas con la ministra de Cultura, con la doctora Cecilia, la cual tiene una vasta experiencia en el sector agropecuario. Pero adicionalmente toda esta comunicación la hemos canalizado por intermedio de la SAC. Papa pertenece a la Junta Directiva de la SAC y hemos tratado de canalizar todas las inquietudes de los gremios de la producción que están agremiados en la SAC para poder tener una comunicación única y directa con el gobierno nacional. Ah, interesante. Entonces, en ese sentido, no hay problema de decir no nos están escuchando. Sí están escuchando y sobre todo que usted dice la presencia de Cecilia López Montaño en el Ministerio de Agricultura genera tranquilidad. Sí, es una persona que sabe del sector agropecuario, que sabe del problema ambiental, que sabe de la informalidad en el campo, que sabe de la necesidad de la formalización y del impulso a las mujeres cabezas de familia en el sector agropecuario, en el cual Fedepapa es un gran aportante a la mano de obra femenina y adicionalmente hay asociaciones como en Boyacá, donde son solo mujeres productoras casas de familia y hemos visto en la ministra Cecilia López un gran impulso y un gran apoyo a todo este tipo de asociaciones de mujeres cabeza de familia.
Germán Palacio, gerente general de Fedepapa. No, tengo que expresarle que no me ha dejado de llamar la atención ver la convocatoria para este jueves 29 de septiembre, primer seminario ganadero convocado por Fedepapa. ¿Qué, qué pasó ahí? John Didier, por lo general los productores de papa y de leche siempre están en las mismas zonas altas, en las zonas frías, en las líneas de páramo, y se hace una, se divide en un tiempo se produce papa, se produce leche, o en el cultivo de papa hay un pedazo donde se deja para la producción de leche. La leche es un producto que le genera un poco de liquidez a los pequeños productores, entonces esto hace que tengan caja para estar en el diario vivir. Es un pedido que nos hicieron muchos productores de papa porque, como le digo, en muchas zonas donde se produce papa, en el Sumapaz, en el Páramo Guerrero, en muchas de estas zonas altas, hay muchos productores de papa que tienen sus vacas y realmente no hay empresas que les lleguen y los capaciten en cuanto a todo el manejo de sus animales. Correcto. Entonces, generalmente quien cultiva papa también tiene una vaquita. Sí, señor, así es. Siempre tienen su vaquita y hacen la transición, producen papa, producen leche, Ujú. dejan descansar la tierra con pastos, vuelven y producen leche. Y de todas formas, como le digo, es una liquidez permanente de la producción de leche que les da algo de liquidez y que les Ujú. permite hacer sus Claro. compras diarias, sus compras de mercado y sus sostenimientos, ya que el cultivo de la papa pues dura 6 meses en el proceso productivo. Ah, claro, es complementario. Hay que tener varias actividades, no solamente depender la papa, porque se imagina uno para poder coger plata cada 6 meses. Es complejo y entonces muchos de los pequeños productores tienen que recurrir ni siquiera a los créditos de las entidades financieras, sino que recurren a los almacenes de insumos agropecuarios que les entregan los insumos a cosecha, pero con unos costos demasiado altos que hacen inviable y muchas veces pierden plata porque los costos de producción, de acuerdo a estos precios que le venden algunos almacenes de insumos agropecuarios, hacen que la producción de papa, incluso de leche, no sea viable en estas altillanuras. Y para hacer este seminario, el primer seminario ganadero promovido por Fedepapa, se hace alianza con Fedegan. Quién va a dar las charlas? Y arranca a las 8 de la mañana y termina ¿a qué horas? No, arranca a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 3 ¿No? 4 de la tarde. No es alianza con Fedegan, estos son de pequeños productores, entonces es más una necesidad de los afiliados de Fedepapa. Lo vamos a hacer los profesionales de Fedepapa. En Fedepapa hay un cuerpo de veterinarios grande que está en los almacenes de insumos agropecuarios, los almacenes de insumos agropecuarios. Fedepapa tiene 14 almacenes de insumos agropecuarios y en todos por lo general hay agrónomos y veterinarios. Entonces, los cursos van a dictar parte de empleados de la federación y alianza con los proveedores, como Yara, que nos provee de fertilizantes, como Finca y algunos laboratorios de medicina veterinaria que tienen vasta experiencia en la producción lechera y podemos llegarle con un lenguaje muy común a los pequeños productores de leche y de papa por lo general. Y el que quiera participar de este primer seminario ganadero de Fedepapa, ¿qué debe hacer? Debe ir al restaurante La Triada, que está en Zipaquirá. Esperamos alrededor de unos 100 o 150 productores. Allá vamos a hacer las charlas. Queremos que sean muy dinámicas, que sean muy fáciles de entender, que sean muy amigables para todos los productores y podamos contribuir de alguna manera a mejorarle el nivel de vida de los productores de leche y de papa, como le decía anteriormente yo. Claro, pero entonces no hay que escribirse en página. Lo pueden hacer en nuestras redes sociales y en la página principal de fedepapa.com. Ahí encuentran todos los lineamientos para hacer la inscripción o estar allá o en los almacenes de insumos agropecuarios de la Federación.
Ah, muy bien. Bueno, eso es lo que tiene que ver con este seminario, pero pues también hay que destacar el curso que se está impulsando, que se está promoviendo para el 5 de octubre, un espacio para actualizar conocimientos en aplicaciones y tecnología del subsector de la papa. Este curso de la papa, ¿está dirigido a quién? Este curso de la papa fue una idea que nació en el seno de la Junta Nacional de Productores de Papa de Fede Papa, la doctora Sonia Jaramillo concretamente, es una agrónoma de Antioquia, profesora es profesora de la Universidad Nacional, ya está jubilada, pero siempre sigue inquieta con todo lo que tiene que ver con la papa. Entonces, definimos en la junta directiva que es necesario transmitir y refrescar los conocimientos en todo el cultivo de la papa. Van a participar de manera virtual y de manera presencial en algunos municipios y ciudades del país. Entonces, también hay que entrar a la página oficial de FEDEPAPA en nuestras redes sociales y mirar cómo es el proceso para entrar. El link y toda la información para entrar la vamos a difundir a partir del viernes. Entonces, este curso está programado para hacerlo siquiera cada 3 o 4 meses para que haya siempre una mejor conocimiento del cultivo. Hemos notado que en los gremios de la producción y particularmente en FEDEPAPA hace falta mucha información. Los productores no les llega la información necesaria para ir refrescando sus conocimientos y entrando a nuevas tecnologías que le permitan al productor mejorar en su eficiencia y en su productividad. Bueno, entonces esto de sembrar papa ya no es tan sencillo como se pensaba y como era antes. De pronto que era sembrar unas cáscaras en la tierra, pues así lo digo porque así lo hacíamos en mi casa, municipio de Sevilla, en el norte del valle. Uno veía que salía luego la papa. Ahora uno ve grandes cultivos de papa. Ahora se utiliza la tecnología. ¿Cómo ha sido esa relación y cuál es el papel de la tecnología ahora en el cultivo de la papa? Hay aspectos básicos que la federación siempre insiste en que los productores deben, por lo general, llevar a cabo, que es la utilización de semillas certificadas. Es decir, cuando un productor utiliza semillas certificadas, su productividad se eleva a unos niveles que él no tiene calculados. Y lo otro es los análisis de suelo siempre que se va a hacer una siembra. Tenemos por costumbre sembrar y nunca tener en cuenta los análisis de suelo y eso hace que se apliquen fertilizantes y enmiendas que no necesita el suelo y eso hace que se pierda dinero. Hace unos años, lo que usted dice, los promedios de producción eran más o menos de 10, 12 toneladas por hectárea. Hoy tenemos con semillas certificadas y con análisis de suelo y con paquete tecnológico que tiene la federación, productividades en algunas fincas, no todas, por encima de las 50, 60 toneladas por hectárea. El promedio en el país está cercano a las 22 toneladas. Es muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con Bélgica, que es un país exportador de papa, que tiene productividades de 36, 37 toneladas por hectárea. Es decir, que tenemos un camino largo por recorrer y que tenemos que empezar a hacer ese tipo de tecnologías mínimas como semillas certificadas, análisis de suelo, paquete tecnológico y con posterioridad, y lo estamos haciendo con recursos del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, hectáreas y parcelas con fertirriego que permitan una producción constante durante todo el año y evitar esas fluctuaciones de precio tan altas que lo único que hacen es perjudicar a los pequeños productores. Ah, qué interesante todo eso que usted me manifiesta, cómo hemos ido avanzando en tecnología y cómo existe información que ayuda a mejorar la productividad. De ahí que haya papa muy pequeña, por ejemplo, o que haya papa que sale mala, que sale como picada, justamente por eso. Si no se hace un buen manejo de plagas y enfermedades, tenemos problemas de gota, de fitósfora, de verticillium, que hacen que la calidad de la papa sea muy baja y por lo general cuando llegan a las grandes centrales de abasto el precio se castiga muchísimo Mm. y cuando se vende a la industria pues es de vuelta porque no reúne las calidades necesarias para ser procesada en la industria nacional.
Es decir, que los productores tienen que ir acomodándose a estos requerimientos y a estas necesidades, tanto de los consumidores como de la industria nacional. Sí, ¿usted ha cultivado papa? Yo he cultivado papa. Sí. No, yo produzco leche. Yo trabajé en Colanta por orden de los 28 años y llevo en la federación cerca de 7 años. Entonces, prefiero seguir mi cultivo de leche porque soy asociado a Colanta y estar al frente de los destinos de la federación tratando de ayudar a los productores de papa del país. Bueno, ¿este curso de la papa es solamente dirigido a la producción o también habrá un curso dirigido a diferentes recetas para preparar la papa? Porque es que la papa es un alimento que se deja manejar y dirigir en muchas recetas y muchos platos. Este primer curso lo vamos a empezar con estudio de, es muy académico, hemos involucrado mucho a la Universidad Nacional y a otras universidades, a la Universidad de Antioquia, a la Gobernación de Antioquia y a los municipios, a las universidades en Boyacá, en Nariño, porque queremos que sea muy académico y llegar a los estudiantes. Queremos hacer hincapié en nuevas variedades, cómo se hace una selección de semillas, cómo se hace un manejo de plagas y enfermedades, cómo se buscan nuevas variedades, todo ese tipo muy básico, muy académico, para que los productores vayan entendiendo la necesidad de la utilización de semillas certificadas y que empecemos a mejorar en el sistema productivo de la papa. Ujú. ¿Cuántas familias están dedicadas al cultivo de papa en Colombia? En Colombia estamos produciendo alrededor de unas 115.000 hectáreas en papa, son alrededor de unos 90.000 productores. Consideramos que unas 360.000 familias dependen directa o indirectamente del cultivo y estamos produciendo alrededor de 2.550.000 toneladas de papa. El consumo promedio per cápita está por el orden de los 36, 37 kilos por persona año, es un consumo muy bajo. Si consideramos que, por ejemplo, Perú tiene 92, 93 kilos por persona año, Ecuador está por encima de los 60, pero seguimos haciendo una campaña de consumo con recursos del Fondo Parafiscal, con los recursos del Fondo Parafiscal que administra FEDEPAPA, del cual el Ministerio de Agricultura es el presidente de la Junta Directiva, y 4 representantes de productores hacen el core completo de la Junta Nacional. Con recursos de ese fondo parafiscal tenemos que atacar todos los eslabones de la cadena, en cuanto a investigación y desarrollo, campaña de consumo, empresarización, y buscamos también llegar a exportación y a defensa de la producción nacional, como las medidas anti-dumping impuestas por el gobierno anterior a las importaciones de papa provenientes de la Comunidad Económica Europea bajo dumping. Sí, de esos 2.550.000 toneladas de papa que se producen en Colombia, ¿todas se consumen en el mercado nacional o alguna de esa papa se exporta? Se exporta muy poca papa, se exportan algo así como unas 2.500 toneladas, que son unas papas criollas en conserva. Ahora una empresa nacional está exportando papa a Venezuela en hojuelas o en chips, Mm. pero realmente las exportaciones son muy pocas. De esa papa nacional, casi toda, en su mayoría es en consumo, se deja para semilla y mucha parte también se utiliza para alimentación animal. ¿Y se sigue importando papa? Se siguen importando supremamente grandes cantidades de papas, se están exportando alrededor de 85, 90.000 toneladas. Hay que tener en cuenta que esa papa, cada kilo de papa desplaza entre 2,5 kilos y 3 kilos de papa, es decir, que estamos hablando que esas importaciones de papa están desplazando por ahí unas 280, 300.000 toneladas de papa en fresco, lo que hace que se deteriore mucho las condiciones de los productores. Esa papa se debía de comprar en el mercado interno porque los productores tienen calidades y variedades de papa de muy alta calidad necesarios para los hogares colombianos
y también para la industria nacional. Seguimos atacando estas importaciones. No estamos en contra de las importaciones de papa, pero lo que estamos atacando es unas prácticas desleales de comercio, como las medidas antidumping, es decir, venden la papa más barata en Colombia para acabar con la industria nacional, con los productores nacionales, mientras a los consumidores del Reino Unido, de Inglaterra, le venden una papa todavía mucho más costosa que lo que vende aquí, sabiendo que son vecinos y son aliados comerciales. Entonces al país entran 90.000 toneladas de papa. De papa precocida, congelada, es decir, papa a la francesa. Ok. ¿Y esa papa llega más barata o más cara al mercado nacional de lo que lo podrían vender acá? Llega muchísimo más barata. Como le digo, son unas papas que las venden, estos países europeos las venden en estos países suramericanos para acabar con la producción nacional. Ya lo hicieron en Chile, trataron de hacerlo en Brasil y lo están haciendo en Colombia. Estamos esperando que este nuevo gobierno, este Ministerio de Comercio, prolongue esas medidas antidumping por unos 5 años más para tratar de resarcir el daño que se le hizo a la producción nacional y el impuesto al valor en que se le cobra, pues suba de tal manera que se corrija esta práctica leal de comercio. Doctor Germán Palacio, para ilustración de los oyentes, esas medidas antidoping son como medidas de protección para evitar que esa papa se venda a precios más bajos de los que se puede conseguir con la producción nacional, ¿correcto? Eso es en parte cierto. Lo que nosotros atacamos es que no se venda por debajo de los costos de producción y que no se venda por debajo de los costos que se venden o de los precios que se venden en otros mercados internacionales. Como le decía, eh, Inglaterra importa alrededor de 600.000 toneladas de papa y Bélgica se la vende a precios más altos que los que se las vende a Colombia. Nosotros estamos supremamente lejos, tenemos unos costos de transporte interno supremamente altos, además de los marítimos, y no entendemos cómo la papa que se le vende a Colombia es más barata que la que se le vende a Inglaterra. Es decir, ellos así deberían de vendérsela a Colombia al precio que se la venden a Inglaterra. No tendría ningún sentido que se la vendan más barato a Colombia. Se podría pensar que es una estrategia, como usted lo señaló, para quebrar la producción nacional y luego sí imponer precios. Ese es el único objetivo, acabar con la producción nacional, con la industria nacional, y cuando aquí ya no haya industria y productores, ya venden al precio que ellos consideren, lo que ellos consideren, y es donde se empieza a ver un problema en la cadena alimenticia. La papa es el segundo producto en importancia en la cadena alimenticia después del arroz, y en el mundo es el tercer producto en importancia después del arroz y el trigo. Es decir, la papa es indispensable para la alimentación de los colombianos y del mundo en general. Claro, uno siempre habla de la papita y no puede faltar la papa en el almuerzo, a la comida, a cualquier hora, la papa está bien. Entonces, ¿la producción nacional es suficiente o la importación se da simplemente porque hay industria que anda buscando el producto a más bajo precio? No, la producción nacional es suficiente. La industria nacional está trabajando por debajo del 50 o el 60% de su capacidad. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de sustituir todas las importaciones de papa y le digo que en calidad somos competitivos. Lo que necesitamos también es seguir mejorando en productividad para ser mucho más eficientes, para poder seguir compitiendo. Nosotros necesitamos productores del campo que sean empresarios. Nosotros no necesitamos productores pobres, necesitamos que sean empresas, que sus fincas se vuelvan empresas, que sus asociaciones se vuelvan empresas, para poderle hacer frente a las importaciones de papa, pero en condiciones normales de mercado, no bajo dumping. Sí, ¿y cómo se sigue comportando el precio de la papa? Porque una de las noticias que hemos destacado en los medios de comunicación es que se disparó el precio de la papa. En un momento la regalaban, se perdía y tuvieron que salir a los peajes a venderla. Y luego ya difícil que la papa se pegó la disparada del precio. ¿Ya se estabilizó el precio? En estos 2 últimos años hay que hacer un recuento corto.
Mm, En el segundo semestre del 2020 se cerraron los hoteles, restaurantes y cafeterías por la pandemia. mm, Eso representa el 35% del mercado de la papa en el país. ¿Qué pasó? Que la producción, lo primero que hizo el gobierno nacional y la población colombiana fue: no nos limiten la comida, que no se nos acabe la comida, sigan produciendo. Nosotros les compramos, pero no nos van a dar sin comida. mm. Los productores de papa siguieron produciendo, pero con el cierre de esta cadena, de este canal que es tan importante, los precios en el segundo semestre del 2020 cayeron a los precios que usted dice, a 10.000 pesos al bulto, donde se Sí. vendían los peajes y en la Mm. carretera, y entonces salieron en esa quiebra muchos productores, porque no recuperaban ni el 30 o 35% de los costos de producción. Cuando arrancamos el 2021, empezamos con muchas expectativas, todo muy bien, pero los cierres y los bloqueos en las vías, sobre todo en el sur del país, que es la que surte la cosecha de Colombia en el primer semestre, no pudieron sacar la cosecha. De los productores de Cauca, Nariño y Tolima no pudieron sacar sus cosechas por los bloqueos, por los paros y por todos los inconvenientes que ya sabemos. Y para el segundo semestre del 2021, los precios del insumo agropecuario subieron a unos niveles supremamente altos, completados con la guerra entre Ucrania y Rusia. Los precios en el primer semestre estuvieron altos por dos razones básicamente. Primero, porque por lo general la cosecha del primer semestre son la cosecha pequeña. El 35% de la producción de papa de Colombia sale en el primer semestre, Cauca, Tolima y Nariño. Por eso fue tan grave los bloqueos y los paros en el sur del país, que fue donde más se presentaron estos bloqueos, estos paros. Entonces, por lo general, en el primer semestre la papa es un poco más costosa. Y en el segundo semestre la papa baja porque entra toda la cosecha de la sabana cundiboyacense, toda la producción de Cundinamarca y Boyacá, que es más o menos el 65% de la papa del país, sale en el segundo semestre. Entonces, en el primer semestre, los precios estuvieron altos porque salió corta la cosecha, porque muchos productores del sur del país se quebró, porque los precios del insumo agropecuario estuvieron muy altos, y ya para el segundo semestre ya se normalizaron, ya tenemos unos precios más o menos normales, y el suministro de papa esperemos que todo el segundo semestre, este último semestre, este segundo semestre, vaya a estar a unos niveles mucho más competitivos. Pues señor gerente general de Fedepapa, Germán Palacio, quedamos agendados este 29 de septiembre, primer seminario ganadero en Zipaquirá, La Triada, restaurante, a partir de las 8 de la mañana. Y para el 5 de octubre, el curso de la papa. La puede hacer el que quiera, ¿cierto? No necesariamente Bueno, tiene que ser cultivador. Si quiere aprender a cultivar papa, ese es el espacio. 5 de octubre, este seminario será virtual, ¿cierto? Este curso. es virtual y presencial. Ah, Presencial en algunos almacenes de la Federación, en algunas universidades en Nariño y en los Santanderes, en la Gobernación de Antioquia, en unos salones, y estamos buscando que haya mucho más accesibilidad a las personas que quieran participar presencialmente. Son conferencias muy amigables que la gente va a entender, que va a ser muy didácticas, que va a enseñar y va a llevar incluso cifras que desconocen los productores de papa del país, que nos va a ubicar mucho más en el sector y va a ver la importancia de la papa en la alimentación de los colombianos. correcto. ¿A usted cuál es la receta de la papa que más le gusta comer? Me encantan las papas criollas fritas. Fritas. Es que hay veces se quema uno en el paladar cuando están muy calientes, pero me gustan mucho las papitas criollas con sal, Bueno, sal y limón. a mí me gustan las papas gratinadas, esas me encantan. Y a mi hijo le encantan las papas francesas. Pues señor gerente general de Fedepapa, Germán Palacio, seguiremos aquí desde Al Día Noticias, pues muy pendientes del comportamiento de este sector de la economía y sobre todo estos eventos que pretenden mejorar la formación, el conocimiento, la academia, la educación en este renglón que es tan importante y fundamental para la economía. Esperamos que mejore el panorama, por supuesto, para los cultivadores de papa en todo el país. Ya nos decía usted que son 90.000 productores, 360.000 familias en Colombia que dependen de esta actividad. Que pase muy buen día. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Al Día Noticias, a usted, John Díaz. La invitación es a comer papa, pero solo papa colombiana, producida en nuestros campos. Correcto, la papa colombiana. Es Germán Palacio, el gerente general de Fede Papa.
a propósito de este seminario que tendrá lugar en el municipio de Zipaquirá y sobre todo para que se apunten también este curso de la papa el 5 de octubre promovido por Fede Papa para conocer también cuáles son las ventajas de producir papa, las alianzas con la tecnología, la información que hay ahora, la semilla certificada, cómo aumenta la productividad, los secretos del cultivo de la papa. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5.